tardes, gracias por participar otra vez de un evento de Balance University. Vamos a retomar el tema CDRs, actualizar nuestra visión del mercado, los portafolios que estamos armando y algunas diferentes estrategias que estuvimos estudiando. Bueno, como siempre el formato es el de una presentación más o menos corta, trataré de llevarla adelante en 30 o 40 minutos, después abrimos un segmento de preguntas que pueden ir mandando a esta conference y después vamos a tratar de responder todas las que podamos. Bueno, la charla de hoy la dividí en 4 módulos. Primero vamos a hablar un poquito de cómo vemos el mercado, sobre todo las últimas 2 semanas, después de los movimientos que han tenido. Vamos a analizar qué dice el Dr. Copper, el famoso Dr. Cobre sobre el mercado. Vamos a hablar un poquito de eso, y quién es el Dr. Copper. Después vamos a presentar un segmento de un estudio que estamos haciendo sobre cómo podemos clonar los principales índices de la bolsa americana a través de CDRs, el resultado que estamos teniendo con eso, y los diferentes niveles de correlación que podemos conseguir. Después entramos de lleno en algunas recomendaciones y sugerencia y actualización de 2 portafolios que ya venimos siguiendo en las diferentes charlas. Y por último seguimos actualizando el concepto sobre la tecnología que está en desarrollo y que va a ser el próximo estándar, que es el 5G. Actualmente estamos en 4G. A nivel mundial, diría que prácticamente en todos los países, y vamos a sugerir también un portafolio sobre eso. Bueno, la primera parte, el resumen del mercado. En las anteriores charlas siempre veníamos viendo un gráfico muy profundo del S&P, bastante, digamos, antiguo, que incluía desde los años 30 hasta ahora. Para estas charlas preferimos ya sugerirnos más en en el corto plazo, ver qué nos sugiere el mercado con los movimientos que está teniendo, no ir tan atrás, que ya lo hemos estudiado en profundidad bastante. Entonces vemos un breve resumen que acá incluí todo el año pasado, de punta a punta. En todo el 2019 el mercado fue, digamos, subiendo en una forma muy pareja, uno prácticamente puede tirar una línea recta acá, sin problema, no tuvo mayores inconvenientes ni mayores volatilidades, salvo estos periodos, donde el mercado dudó un poco de su tendencia, pero después la retomó fuerte, hasta que en marzo de este año apareció el fenómeno del COVID. Digamos, el fenómeno apareció en diciembre, pero el impacto global en Occidente fue de febrero o marzo en adelante, con muchísima incertidumbre sobre sus consecuencias, y cuando hay incertidumbre, obviamente los mercados reaccionan defensivamente y a la baja, sobre todo después de la suba pronunciada que habían tenido, ¿no? Prácticamente en 2 semanas el mercado consumió toda la suba que había tenido durante todo el año pasado. Esto evaluamos en su momento como una oportunidad, con prudencia obviamente, de tomar posición en el mercado. Se habían prácticamente alcanzado el mínimo anterior de principios del 2019, y en medio de la incertidumbre, con papeles muy buenos que nosotros recomendamos de toda la vida, con buenos dividendos y demás, creímos que era una oportunidad para entrar, así lo hicimos, aprovechamos el mercado de CDRs en Argentina, con todas las ventajas impositivas que tiene, y la posibilidad para cualquier individuo, no importa el tamaño de su portafolio, de que pueda acceder con pesos a ese instrumento. Bueno, el rebote fue muy fuerte. Actualmente estamos en esta zona donde volvió a aparecer cierta incertidumbre en el mercado por algún posible rebrote. Siempre dijimos que digamos, había que manejar toda esta suba con prudencia, porque justamente las ganancias acumuladas en el corto plazo eran muy altas, la incertidumbre seguía siendo alta también. Así que, digamos, el mercado estaba muy tentado en cualquier momento poder tomar ganancias. Bueno, se dio cierta segunda ola de contagios. Esto provocó estas correcciones que vemos acá, estas pequeñas variaciones de las últimas 2 semanas en el mercado. Pensamos que la segunda
oleada, por llamarlo así, de contagios tal vez no sea tan fuerte como la primera, porque en ciertas formas ya sabemos a lo que nos enfrentamos, las consecuencias que has tenido en otros lados, y además el tiempo transcurrido, para mal o para bien, llegó a establecer cierta estrategia de defensa. Los laboratorios están trabajando en alguna posible vacuna, aunque no la hayan conseguido, por lo menos han desandado algún camino o han encontrado errores, con lo cual saben por qué camino no ir para obtener la vacuna. Así que todo hacia el conocimiento, sean aciertos o errores, todo hacen al conocimiento acumulado. Eso me hace entender a mí que una segunda oleada de contagio tal vez no sea tan grave como la primera, ¿no? Pues ya hay cierta experiencia. Bueno, lo mismo, digamos, si uno mira los tres principales índices americanos, Standard & Poor's, Dow Jones Industrial y Nasdaq, han tenido un gráfico calcado. El Nasdaq tiene la particularidad de que solo sigue a empresas de alta tecnología, no es como los otros dos. Después vamos a ahondar un poquito en la composición de los índices. El Nasdaq, al concentrar solamente tecnología y al entender que esas empresas son las que de alguna forma van a redefinir el futuro, y van a ser digamos, en promedio las menos afectadas, el Nasdaq recuperó una suba prácticamente sin volatilidad continua y hasta estableció nuevos máximos. Tenemos los principales papeles del Nasdaq estableciendo nuevos máximos rueda tras rueda. Estos días el papel que quebró sus máximos anteriores es Tesla. Tesla es una compañía que en alguna charla también podemos ahondar bastante. Es una empresa que todavía, si bien no gana plata, evidentemente está en la vanguardia de lo que es la tecnología de autos eléctricos y de cierto grado de modernidad, ¿no? Me hace acordar mucho a lo que fue Apple en su momento, que mucha gente tenía un teléfono celular y otros tenían un iPhone. Como que es otra categoría, es otro producto. O muchos tenían una tablet, pero yo tengo un iPad. Bueno, con Tesla está generando ese mismo concepto de que alguna gente tiene autos, yo tengo un Tesla. Eso genera cierto, digamos, valor escondido, que algunas marcas lo logran y otras no. Bueno, Tesla lo está logrando. Seguimos adelante. Aquí vemos también cómo se compone. Para mí el índice VIX es muy importante, es el índice, ya hemos hablado de esto, reitero el concepto, es un índice que se arma a partir de la volatilidad implícita de las opciones. Las opciones en general actúan como un seguro de precio, sea a la suba o a la baja de cualquier activo, y cuando el mercado paga mucho por esas opciones, por esa prima, por ese seguro, quiere decir que prevé cierta incertidumbre o estrés hacia adelante. Y por el contrario, cuando uno no paga esa prima o la paga barata o pretende pagarla barata, es porque hay cierta complacencia con el mercado de que los riesgos no existen, entonces uno se cubre menos, y justamente este es lo que se llama un contrary indicator, es decir, que lo que el índice está sugiriendo es lo contrario que debería estar pasando en el mercado, ¿no? Por eso tiene este movimiento espejo. Por ejemplo, para resumir, vemos este punto de acá arriba, que es el índice de VIX. Cuando las primas de las opciones se pagan muy caras, quiere decir que el mercado está sintiendo que hay cierto riesgo hacia adelante. Bueno, ocurre lo contrario, el mercado sube. Por el contrario, cuando las primas están muy bajas, este es como un piso histórico del índice VIX, quiere decir que el mercado está muy complaciente con la estrategia o con el movimiento previo que viene teniendo, y al estar muy complaciente es cuando ocurren los problemas. Uno no tiene el seguro y el accidente ocurre. Entonces, cuando las primas están bajas, el mercado indica cierta complacencia de que esta tendencia va a seguir, ahí viene el movimiento a la baja. Bueno, uno puede ver esto como un espejo. Cuando el índice Standard & Poor's sube, el índice VIX baja y viceversa. Obviamente cuando nos encontramos en este punto, que es el desencadenamiento del COVID, es un evento exógeno al mercado, entonces no hay elementos propios del mercado mismo que permitan anticipar lo que puede ocurrir en ese mercado, como es la normalidad habitualmente. Uno puede, digamos, a través de leer
otras variables, tasa de interés, índice de volatilidad, qué pasa con el oro y demás, tratar de intuir qué pasaría con la otra variable libre, que en este caso es el mercado de acciones. Ese es el trabajo habitual que hacemos todos los analistas, ¿no? Tratar de relacionar todas las variables, y es como un globo, si uno aprieta mucho un lado, el aire tiene que salir por el otro. Bueno, cuando ocurre un evento exógeno, como fue el atentado a las Torres Gemelas o la aparición del COVID-19, es un elemento exógeno a todo ese sistema que es imposible de analizarlo, por eso se llama un cisne negro. No hay forma de prever con anticipación que ese evento va a ocurrir y las consecuencias que va a tener. Por eso el índice aquí no preveía que podía ocurrir un evento de esa naturaleza. Después que ocurrió el evento, el índice saltó por los aires porque todo el mundo salió a cubrirse. Ahora la pregunta es si cuando salen a cubrirse ya es tarde para cubrirse, y ya indica el inicio del próximo ciclo en el sentido opuesto. No sé si estoy siendo claro, después en todo caso en las preguntas lo vemos. Comparando este índice con movimientos anteriores en la historia, las charlas pasadas que tuvimos, vimos que este índice no había superado ese nivel de estrés anterior, con lo cual podíamos intuir que si bien esta es una crisis muy fuerte, no iba a ser tan fuerte en el impacto del mercado como lo fueron las anteriores, y de ahí que el mercado se recuperó bastante fuerte. Bueno, ¿dónde estamos hoy día? Para resumir, estamos en un nivel intermedio, el mercado todavía tiene cierto nivel de aversión al riesgo, está pagando las primas de las opciones no en niveles históricamente altos, pero tampoco en niveles históricamente bajos, ¿sí? Hay cierto temor todavía en el mercado por el desarrollo futuro que pueda tener el virus y la pandemia y las consecuencias. Digamos que desde ese punto de vista, el mercado está en un nivel intermedio, le cuesta decidir. Es un poco el nivel de incertidumbre que hemos encontrado aquí las últimas semanas. Otro indicador que seguimos, sobre todo en este contexto de alta inyección de liquidez internacional, es el precio del oro. El oro, también como explicamos alguna vez, es un commodity de, digamos, uno tiene que decir una cantidad limitada, universal, el oro es el que hay, no hay más. Hay un poco más, pero hay que minarlo y hay que extraerlo, y lo que se extrae año a año es irrelevante respecto al stock existente, por eso la incidencia es mínima, y uno puede, digamos, asumir que la cantidad de oro es fija, por lo tanto, cualquier otra variable medida en oro, el oro es un buen numerario, un buen indicador de lo que pasa si esa variable está perdiendo valor o ganando respecto al oro. Si medimos el índice Standard & Poor's en onzas de oro, también encontramos que estamos en una zona más bien cerca del piso y no del techo, o sea, esto es decir que el mercado está haciendo nuevos máximos, es digamos, en cierta forma incompleto el análisis, porque falta el racional bueno, es caro o barato respecto a qué, si uno lo mide respecto en oro, que sería como un numerario universal, estándar y único, estamos en un valor de los últimos, esto incluye desde el 2015 hasta ahora, en un valor promedio, diría. ¿Sí? El mercado no, en ese aspecto no está ni caro ni barato, el mercado ha subido porque también las empresas que lo integran año a año ganan más dinero que antes, entonces es lógico que el nuevo valor sea más alto sin eso indicar que esté caro. Bueno, ahora adentrándonos en el mercado de CDRs, y que es una de las variables que influye en el mercado de CDRs, como vimos hasta ahora, es el dólar contado con liquidación en bolsa, el dólar libre. Vemos que también ha caído, ¿sí? Sobre todo a partir de las últimas medidas y restricciones que impuso el Banco Central para operar este tipo de dólar, parking, etcétera, etcétera. Digamos, el piso del mercado de contado con liquidación en marzo-abril coincidió con el piso del mercado Standard & Poor's, como vimos antes, con lo cual fue una oportunidad única histórica de adquirir los CDRs, porque los dos drivers del CDRs, los dos vectores de precio, estaban en piso, y los CDRs subieron, tanto porque subió el contado con liquidación, como por lo que subió el índice o las acciones que componen cada uno de los CDRs, ¿no? Las últimas semanas tuvimos las dos variables en contra, en proporciones chicas respecto a este movimiento, pero tanto el valor del dólar contado con liquidación estuvo para abajo,
y el valor de las acciones en Estados Unidos también estuvo un poco para abajo por todas estas incertidumbres que vimos. Sin embargo, hoy ya empezaron a darse vuelta ambos valores. Contado con liquidación, los últimos, hace una semana, digamos, venía de valores de 125, la semana pasada en algún momento llegó a operarse en niveles de 101, hoy ya estaba otra vez en 108, con lo cual entendemos, si uno al dólar oficial le aplica el impuesto país del 30% y demás, termina en un dólar prácticamente de 95, 96 pesos por dólar, y el dólar contado con liquidación en bolsa llegó a un mínimo de 101 aproximadamente, con lo cual uno ahí puede decir que la brecha ya estaba en cero, y que el dólar contado con liquidación es una excelente oportunidad de entrada porque no tiene límites en cuanto a cantidad. ¿Sí? El dólar país, el dólar tiene el límite de los 200 dólares mensuales, y además intervenir en ese mercado nos inhabilita de después de poder operar en el mercado de contado con liquidación. Así que todos esos datos juntos nos hacen pensar que este valor está más bien en un precio de compra y no de venta. De hecho, hoy ya se empieza a ver cierto rebote, hoy ya está a niveles de 108. También hoy y ayer el índice Standard & Poor's subió en Estados Unidos, salieron buenos datos económicos, así que otra vez los dos drivers que integran el producto CDR están a nuestro favor, están otra vez para arriba. Aquí los dos comparados, el dólar contado con liquidación, es el gráfico de velas, el índice Standard & Poor's, el movimiento que tuvo. Aquí vemos la caída que tuvimos las últimas semanas en el índice, en el dólar contado con liquidación, y los rebotes. Esto está hecho hasta el día martes. Bueno, Dr. Copper. ¿Quién es el Dr. Cobre? Digamos, en el mercado se dice desde hace mucho tiempo que el cobre es el único metal o commodity que tiene el grado de PhD en Economics por el grado de anticipación que tiene a los ciclos. O sea, el cobre es un metal base de muy amplio uso, no solo en la industria eléctrica, sino que como aleaciones es un metal que integra prácticamente cada uno de los metales que uno ve de uso diario, bronces y demás, ¿no? Así que el Dr. Copper, como se lo conoce, siempre tiende a anticipar los grandes ciclos económicos que hay en el mercado. Vemos aquí que cuando la demanda del cobre sube, por ejemplo, otra vez este es un gráfico que va desde el 2015, entiendo. Cuando sube la demanda, sube el precio del cobre, eso anticipa un ciclo económico positivo. Obviamente el cobre es un commodity, por lo tanto siempre es mucho más volátil el movimiento, porque depende de un montón de factores, China sobre todo como consumidor, pero como anticipador de movimientos sirve bastante. Cuando el precio del cobre baja, o baja el consumo, anticipa alguna baja en el ciclo económico del mercado, es lo que vemos acá, y uno, bueno, puede ir armando como que el precio del cobre anticipa un poco el precio del índice Standard & Poor's. Obviamente, repito, el evento del coronavirus es un evento exógeno al mercado, o sea, es imposible anticipar movimientos del mercado con variables propias del mercado cuando hay un evento externo, porque se rompe toda la lógica prevaleciente. Entonces, el cisne negro del COVID rompió la lógica prevaleciente, hizo caer el mercado de acciones, que es el más fácil de vender, siempre. Los commodities es más difícil de vender, llegamos a gastar petróleo en precios negativos, pero dado el evento del COVID-19, que ahora ya es un dato, ya dejó de ser un evento exógeno para ser un dato, vemos que el cobre empezó a recuperar precio, el mercado de valores también. Esperemos que mientras esta tendencia siga, el mercado de acciones también siga para adelante. ¿Sí? Vemos que el cobre igual se está ubicando, si uno traza una línea gruesa grande, en un precio promedio histórico de los últimos 4 o 5 años, con lo cual otra vez estamos en la idea de que estamos en un precio medio de un rango amplio, ¿no? Entre el mínimo por el efecto del COVID-19 y la recuperación que tuvimos por el máximo previo anterior. Siguiente gráfico, bueno, este es bien contraintuitivo. El trimestre que acaba de cerrar, antes de ayer, fue el mejor trimestre de la historia en los mercados.
o el mejor trimestre de los últimos 20 años. Uno se explica, pero ¿cómo puede ser? Con la caída fenomenal que hubo en la actividad económica, cierre de empresas, desempleo y demás. Bueno, el dato es el dato, es frío y está acá. Digamos, tal vez esto corresponda a que el trimestre previo fue el que lamentablemente tocó recibir al COVID-19, la caída fue fenomenal, pero el rebote también lo fue. Y ahí repito, hay que ir 20 años para atrás para encontrar un rebote similar. Obviamente el mercado que más rebotó es el Nasdaq, el que agrupa las tecnológicas, pero los otros dos también tuvieron un rebote fuerte. No hay periodo inmediato anterior que haya tenido el rebote que tuvimos en el trimestre pasado. Bueno, nuestro estudio sobre cómo podemos replicar o clonar los índices americanos a través de operar en CDRs. El índice Standard & Poor's tiene 500 acciones. El programa entero de CDRs en Argentina no tiene más de 250. Y activamente se operan no más de 50. Con lo cual tenemos que encontrar una forma de, con pocas acciones, poca inversión, tratar de tener un movimiento lo más parecido posible a los índices americanos. Para ello nos pusimos a estudiar, nosotros y los bots que tenemos armados y algoritmos, cómo replicar con muy pocos papeles lo mejor posible a cada uno de los índices. Bueno, como venimos diciendo en todas las charlas, las primeras 5 compañías del índice, de un índice de 500, las primeras 5 conforman el 20% del índice. No hace falta que yo nombre estas compañías, todos las conocemos de alguna u otra forma, todos interactuamos con ellas. Lugar del mundo que vayamos, están, hay alguien consumiendo, usándolas y demás. O sea, la presencia es global y es de varios años. ¿Sí? Aquí vemos, composición del índice Standard & Poor's 500. El índice Standard & Poor's es un índice que se arma por capitalización bursátil. ¿Qué quiere decir? Que las compañías más grandes pesan más dentro del índice. Las primeras 500 se las agrupa en un índice, y dentro de esas 500, la más grande tiene el porcentaje de la capitalización total, la segunda, y así hasta armar las 500. Bueno, yo aquí traje las primeras 10 para mostrarles que la compañía número 10, primero las que están en amarillo tienen CDRs, acá también tienen CDRs, pero me concentré en las primeras 5, para saber que las primeras 5 del índice podemos operarlas en Argentina, pero de todas estas 10, todas tienen CDR, salvo una, que es BRK, Berkshire Hathaway, que es la compañía de Warren Buffett. No tenemos CDR de esa compañía, pero de las otras 9 sí. Google tiene, en su momento hizo como un split entre 2 acciones que son prácticamente paralelas, Alphabet clase A y Alphabet clase B. Pero la idea que les quiero mostrar es esta. La compañía más grande del mundo, la que más pesa en el índice, es Microsoft, tiene casi el 6%. Luego están Apple, Amazon, Facebook y Google. Google es Alphabet. Y lo notable es esto, la compañía número 10 del índice es Procter & Gamble, también todos las conocemos, compañía histórica hace, no sé, más de 50 años seguro que está operando en el mercado a nivel global, no hay país donde Procter & Gamble o Coca-Cola o ese tipo de empresas no estén. Esa compañía, siendo la número 10 del índice, solo pesa el 1,15% dentro del índice. O sea, imagínense lo que debe pesar la compañía número 250 del índice, o sea, la que está en la mitad de la tabla. Prácticamente es irrelevante lo que le ocurra a esa compañía para subir o bajar el índice, ¿no? Entonces, con 5 compañías, estas 5 grandes, tenemos exposición o definimos el 20% del índice. En el resto de los índices ocurre algo similar. El índice Nasdaq, como dije antes, solo agrupa a las compañías tecnológicas, es un índice de 100 acciones, o sea, 5 veces más chico que el Standard & Poor's 500, por ende uno puede intuir que cada compañía pesa 5 veces más y prácticamente se da ese valor. Apple, los índices se resetean cada 3 meses y no todos los índices al mismo tiempo, por eso puede que no coincida el peso de una compañía en un índice y en otro, son cuestiones técnicas de los que arman los índices, ¿no?
En el Nasdaq, la compañía más pesada, digamos, es Apple, se lleva más de un 12% del índice. La compañía número 10 es PayPal. La compañía número 10 de un índice de 100 pesa solo el 2%. Otra vez hay alta concentración en los primeros 5 papeles. Todos tienen CDR. Y el índice del Dow Jones Industrials es solo un índice de 30 compañías. Está armado distinto. No es que la compañía más grande pesa más que la segunda, sino que es un índice que se arma por precio. La compañía que más vale, la acción en el mercado pesa más que la que vale menos. Entonces ahí hay una relación entre cantidad de acciones listadas y tamaño de la compañía, eso determina un precio, pero no es por capitalización. ¿Sí? El Dow Jones, además hay compañías que están en Nasdaq y no están en Dow Jones, por ejemplo Amazon. Entonces en el Dow Jones la que más pesa es Apple. La segunda no tiene CDR, es United Health. La tercera es Home Depot, casi el 7%. Bueno, así se arman los índices y por eso cada índice tiene un racional distinto al momento de moverse. Las primeras 5 del Dow se llevan el 32% del índice. Bueno, lo primero que nos preguntamos es si este fenómeno de que tan pocas compañías agrupen un porcentaje alto del índice era algo, es una anomalía del momento o era algo que históricamente se repetía, y por qué. Bueno, yo me sorprendí con este análisis porque encontramos que yo pensaba que esto era una anomalía, pero claro, es una anomalía si uno mira el corto plazo para atrás. Digamos, este es un gráfico que muestra qué porcentaje del índice tenían las 5 primeras del momento que sea, ¿no? En los años 30, las 5 primeras del índice tenían más del 25%. Yo esto lo puedo entender porque fue un periodo de crisis, seguramente muchas compañías cayeron de precio o desaparecieron, y las primeras 5, las mejores de aquel momento, las General Motors, General Electric, de aquel momento, concentraban gran parte del índice, y cuanto más se destruían las otras, esas más porcentaje tenían. Bueno, pero es un fenómeno que a lo largo de la historia, las 5 primeras del índice siempre tuvieron un porcentaje alto. El promedio histórico es este, es alrededor del 16%, hoy estamos en 20%, estas barritas de acá es cada 5 años, es un promedio. Entonces, cuando termine el 2020, el promedio quedará por acá en niveles de 17, entre 20 que vale ahora al final y lo que valía al principio del periodo. Pero siempre las primeras compañías del índice pesan bastante. Bueno, con todo esto hicimos un estudio de correlación. Lo que hicimos fue tomar los principales papeles que integran los 3 índices, después tomar los 3 índices y ver cómo correlaciona cada papel contra el índice en el periodo de este año. O sea, en los 6 meses de este año, cómo correlacionan esos papeles. Y ahí obtuvimos una cartera de correlación que, por ejemplo, Apple correlaciona con el Nasdaq un 96%, Boeing correlaciona con el Dow Jones un 89%, y así para cada papel, con cada índice, qué porcentaje de correlación tiene. Esto nos permite armar portafolios en CDRs, donde incluyendo pocos papeles, o sea, con una inversión baja, podemos tener una correlación alta con los índices. Vamos a verlo ahora en la siguiente. Vamos a ver, tengo un problema acá que no pasa. No sé, Andy, si vos podés pasar a la siguiente. Sí, un minutito, Paulino. Sí. Perdón, pero bueno, sigo. Lo que hicimos con esto fue establecer un criterio, una restricción que sea la cantidad mínima de papeles que me permiten copiar a cualquiera de los índices que yo elija con una correlación alta, por encima del 80 o casi 90%. Y es el estudio que quería mostrarles a continuación. A ver, un segundo. Si no lo paso yo desde mi copia, Andy, avísame. Y logramos la conclusión de que con 3 CDRs, no más de 3, y en algunos casos 4, conseguimos correlaciones del 90% en los índices. Por ejemplo, Amazon es un papel muy caro,
que decidimos sacarlo de la replicación de los índices porque incluir Amazon solamente nos hacía duplicar el nivel de inversión. O sea, es un papel que vale arriba de los $2.500. Entonces, poner un solo papel de Amazon para adquirir más correlación con el índice hace que la inversión que tengamos que incluir sea mucho más alta que si lo sacamos, obviamente, igual mantenemos cierto porcentaje de correlación. Obviamente la correlación del 100% se consigue solo invirtiendo los 500 papeles, pero es impracticable. Bueno, Andy, avísame si subo la copia local. Un segundito que ya estoy subiendo yo. Dale, perdón. Y después, bueno, sigo con la charla porque prácticamente la tengo presente. A continuación lo que hicimos fue, con todo este análisis, con 3, 4 papeles podíamos replicar cada uno de los índices, armar un portafolio sugerido y balanceado, no solo en tecnología, sino en papeles del índice industrial de hasta 10 papeles. Es un papel que se puede armar perfectamente en CDRs y seguir, incluye papeles de los que nos gustan, los que venimos siguiendo, los de alta tecnología, más papeles que pagan un buen dividendo, ¿sí? Con lo cual tenemos una cartera que nos va a ir generando un dividendo trimestral bastante progresivo, siempre con compañías de balances limpios, líquidos, y que pagan muy buenos dividendos. Ahí ya estamos llegando. Un segundito. Aquí tenemos el proxy que habíamos hecho con los CDRs. Aquí tenemos, por ejemplo, el índice de S&P con solo 450.000 pesos en estos 3 CDRs, Apple, Facebook y Google, conseguimos una correlación del 84%. En el Nasdaq, con 4 papeles y una inversión de 600.000 pesos, conseguimos una correlación del 93%. Y en el Dow Jones podemos armar una réplica del índice con correlación del 87% con un poquito más de 300.000 pesos. Obviamente adquirir más grado de correlación implica incorporar más papeles en los porcentajes que integra el índice, eso encarece obviamente la ficha mínima de inversión, ¿no? Entonces, la restricción es que tenga la correlación más alta posible con la inversión más chica posible. Bueno, pasamos directamente a la parte de estrategia y recomendaciones. En esto voy rápido porque ya lo estuvimos viendo, traigo solo para refrescar. Tenemos un análisis del índice Standard & Poor's 500, cuáles son los sectores de todos los dividendos que paga el Standard & Poor's, cuáles son los sectores que más pagan, o qué porcentaje de esa torta de dividendos es de cada sector, para decirlo correctamente. Sector que más paga, consumer staples, bancos y tecnología. El 17% de todos los dividendos que paga el S&P 500 corresponden a empresas del sector de tecnología. A continuación vemos el dividend yield, cada uno de estos sectores, los dividendos que pagan, qué porcentaje es del precio que valen las compañías. O sea, si uno invierte, en definitiva lo que le interesa es el retorno sobre esa inversión por los dividendos, además de por lo que pueda subir la acción. El dividend yield de energía es 5%, en utilities 3,5%, así tenemos el dividendo de cada uno y a lo largo de los años cómo fue evolucionando. Compañías con dividendos históricos y estables, es decir, dividendos que no dependen tanto del balance en sí o de las ganancias que han tenido las compañías el trimestre anterior, sino que el dividendo en sí mismo es una política de la empresa y que la empresa generalmente los anuncia con hasta 1 año o 2 de anticipación, sabiendo que va a tener la caja para pagarlos y que el dividendo no dependa del balance del próximo trimestre, o sea, son compañías, lo que llaman los mariscales de dividendos. Históricamente lo suben año tras año, históricamente lo pagan,
al margen de las ganancias ordinarias que puedan tener. Obviamente un evento como el COVID, al ser un cisne negro, hará que muchas compañías replanteen su pago de dividendos, lo reseten o lo suspendan. Es muy difícil que lo eliminen. Cada compañía tiene una política diferente en esto y la va a ir anunciando. Perdón, me pasé. Les decía, nuestro portafolio balanceado, armado a partir de todo este análisis, son 9 o 10 compañías que elegimos, algunas de ellas de tecnología, otras no del área de tecnología, para darle cierto balance al portafolio. ¿Sí? Tenemos compañías como Johnson & Johnson, compañías como Altria, que es Philip Morris, hablamos también del alto dividendo que paga. Tenemos Apple, Procter & Gamble, Disney, compañías con alto potencial de recuperación, o cierta, digamos, Disney tiene el tema de que tiene los parques cerrados, o en plan de digamos, distanciamiento social, no full operativos, pero tienen negocios que le compensan eso por el otro lado, tienen Disney Plus y toda la cadena de TV, digamos, que la gente al quedarse en casa deja de consumir parques, pero consume más programas enlatados, ¿no? Si uno quiere. Así que es una compañía que vemos con una buena oportunidad de entrada. Pasamos rápido a un resumen ahora de lo que vemos en 5G, hubo algunas novedades. Esto, digamos, como es la tecnología en desarrollo y es lo que viene, hay muchas noticias todos los días sobre estas compañías. Recuerdo un poco qué va a ser la tecnología 5G que está en desarrollo. Va a ser, lo que tenemos actualmente es lo que se denomina cuarta generación o 4G, lo que viene es lo mismo, pero a muchísima más alta velocidad de transmisión, muchísima más capacidad de análisis de datos real time. Eso va a permitir, por ejemplo, bajar películas con calidad 4K en cuestión de segundos, que uno las puede ver mientras viaja en un transporte público, realidad virtual móvil, y después cosas realmente útiles para la sociedad y el ordenamiento y facilitar la vida de todos, que es como por ejemplo autos con piloto automático o coordinación automática del tránsito vehicular, por ejemplo autopistas inteligentes donde uno sube, pone su auto en piloto automático, la autopista a través de una fibra óptica que la recorre va tomando datos de todos los autos, perdón, que circulan, y solo ordena el tránsito, los carriles, tantos autos por carril, distribuye, velocidad constante para todos, evita accidentes, hace que, aunque vayamos a una velocidad más baja, todos lleguemos más rápido a destino, uno se baja esa autopista, vuelve el auto a control manual, por ponerle un nombre, y uno termina, digamos, en su destino final. Ordenamiento de masas de circulación, no sé, estaciones de subte con inteligencia artificial, horas pico, frecuencia de circulación de trenes, de cruces, todo ese tipo de análisis va a permitir la tecnología 5G. Cirugías robóticas a distancia, lo cual va a hacer y democratizar mucho el tema de salud y bajar los costos, ¿sí? No va a hacer falta tener que viajar el paciente A o el médico desde para atender a un paciente, digamos, uno con esta tecnología podría acceder real time a cuestiones realmente complejas y útiles para la sociedad. Va a permitir reemplazar actualmente el cable, ¿sí? el cablevisión, el Fivertel, lo que sea, por ponerle un nombre, que llega a casa con la señal de televisión, se va a poder hacer como era antes, por aire, antes estaba la antena, ahora va a ser el celular o un dispositivo 5G en casa, entonces nos olvidamos del cablerío interno, externo y demás, y todo con altísima velocidad y altísima calidad. Y piensen que de la nada la tecnología 4G, la actual, creó empresas como Uber y Spotify, que en la tecnología 3G era imposible de pensar, recién en 4G pueden actuar, imagínense todas las que podrán venir con la tecnología 5G, ¿no? O sea, es realmente un win-win, como decimos, para todo el mundo, consumidores y empresas. Bueno, ¿quiénes son los principales players o industrias de este mercado? Como industrias, en categoría distinguimos a 4. Uno son los carriers, que son los
digamos, la empresa final que llega a cada usuario es la que presta en definitiva la última milla de conexión con el usuario, que es Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint, todas estas cadenas de celulares. Yo aquí traje algunas, las que marqué en amarillo son las que tienen CDRs y podemos invertir. Después están los desarrolladores de redes, Nokia y Ericsson. Huawei es la compañía china, en esta no se puede invertir porque es totalmente privada del gobierno chino y mucho conflicto con Estados Unidos y Donald Trump sobre todo, pero es la compañía más avanzada en todo este desarrollo. Después tenemos las compañías de routers y fabricantes de chips, Cisco, Juniper Networks, Corning, que es fibra óptica, Qualcomm, les pido que recuerden este nombre, después vamos a hablar mucho de esta empresa, en todos los análisis sobre 5G aparece el nombre de Qualcomm, las otras, algunos están y otros no, según a quién uno lea, pero Qualcomm es central. Y el lado flojo, digamos, del 5G es la transmisión de datos, se requieren muchísimas más unidades y celdas de transmisión y conmutación. Ayer, si participaron en la charla de Balance Talks, se habló de esto, y dos empresas centrales en esto son American Tower y Crown Castle, que califican como REITs, son inversiones de real estate. En realidad uno no está comprando ni oficina, ni comercio, ni nada, lo que está comprando es una antena, o parte de una antena de transmisión de datos, donde todos los anteriores players sí o sí tienen que pasar por ahí. Esto es lo que se llaman los enablers, o facilitadores de la tecnología. Es el lado flaco de toda esta tecnología, es eso, se necesitan muchísimas más celdas y más cercanas entre sí para replicar y conmutar datos. ¿Sí? Es como conmutar datos, es como poner una cuadrícula, y yo quiero llegar de un tablero de ajedrez, quiero llegar del cuadro 1-1 al 8-8, ¿sí? Cruzando los cuadrados. Bueno, tengo cierta forma de llegar, cuanta más cuadrículas ponga, más forma de llegar tengo, con lo cual la velocidad entre un punto y otro se achica muchísimo y no tengo que dar grandes vueltas. Eso es el centro de la tecnología 5G. Aquí vemos un análisis de Bloomberg sobre los principales proveedores de esta tecnología. Qualcomm, Ericsson y Nokia, los marqué en amarillo, tienen CDRs, el dividend yield que pagan, ¿sí? Con lo cual esta compañía cumple varios de nuestros requisitos para invertir. Estas otras, Corvo también está en cualquier análisis que uno vea. Marvell y Skyworks, lamentablemente no tienen CDRs, se pueden operar afuera, o en la cuenta comitente operando por mandato. Seguimos, otro análisis de 5G de otra casa, les vuelvo a mostrar lo mismo. ¿Cuáles son las compañías que ellos ven con más importancia? Qualcomm vuelve a aparecer en los análisis, Corvo vuelve a aparecer. Lo importante acá es esto, espero lo puedan ver. Según ellos, ¿qué exposición tiene Qualcomm al mercado 5G? 79%. O sea, de lo que se viene, esta compañía va a tener el 79% de incidencia o de exposición. Ninguna del resto llega a ese número. 49, 71 y 50. ¿Sí? Fíjense acá también este dato. Qualcomm es una compañía que hoy día factura 24.5 billions al año, 24.500 millones de dólares. Se calcula que cuando la tecnología 5G esté, digamos, como nuevo estándar, esta compañía va a facturar 89.000 millones de dólares. O sea, crece, multiplica más de 3 veces su facturación. ¿Sí? Eso es el número de exposición que tiene esta tecnología. Les recuerdo Qualcomm, después vemos algunos números, es una compañía de desarrollo de tecnología de comunicaciones, están en esto desde que empezó el primer celular, se dedican a desarrollar tecnología inteligente de comunicación móvil. Esa tecnología la patentan y se la venden a todos los que quieran sacar un celular, tienen que pasar algún fee o regalía a Qualcomm o usar alguno de sus chips. Esto provoca grandes disputas, juicios todo el tiempo, pero digamos, la tecnología la tienen, así que nuestro portafolio sugerido es 5G amplio, considera casi todas estas acciones que estuvimos hablando. Nosotros con CDRs hemos armado una más chica, más compacta, más accesible. En su momento, cuando presentamos esto, la armamos y la evaluamos, hicimos un portafolio teórico armado en Estados Unidos, con alrededor de, digamos, $20.000 por acción. Ese mismo portafolio armado ese mismo día en Argentina, en CDRs con pesos.
Aquí vemos la evolución. En dólares este portafolio creció 9,5%, en pesos cayó 5%. Obviamente esto se explica por la caída del dólar. Pero si uno lo mide en dólares, tiene 9,5% más de dólares que antes, ¿sí? Digamos, cuando se armó este portafolio, el contado con liquidación, como vimos antes, estaba casi en un máximo, 122. Esto a precios del martes era 105,80, hoy ya es 108, o sea, todos estos precios se recuperaron. Pero insisto, es un momento para mí, una oportunidad de esas históricas de entrar en una tecnología que es cuando empieza a desarrollarse y empiezan a decidirse cuáles van a ser los estándares y los players de esa nueva tecnología. Además tenemos el contado con liquidación en un precio bastante barato. Bueno, números de Qualcomm. Ya que hablamos tanto, traje números que justifican nuestra tesis de inversión. Un segundo, a ver. Perdón, me fui. Bueno, aquí vemos algunos números. Hay más, ahora los buscamos. Política de dividendos de Qualcomm. Qualcomm es una compañía que genera mucho cash. Su principal negocio, como dije, son royalties, con lo cual es una inversión de bajo CAPEX o bajas instalaciones industriales, porque es más que nada desarrollo de tecnología y patentes. Una vez que la patente está desarrollada y patentada, lo único que queda es cobrar royalties. Así que es una compañía que genera mucho cash, tiene un balance muy limpio. Esto que vemos en celeste es el dividendo, lo vienen incrementando año a año. Actualmente rinde, el dividend yield es de casi el 3%. Recordemos que las tasas de interés prácticamente en el mundo están al 0, o sea, el dividend yield es muy bueno. Además, esta compañía tiene dos formas de devolverle dinero al accionista. Una es el dividendo y otra es la recompra de acciones directamente. Recompra sus propias acciones en el mercado desde el 2015 acá hasta ahora. Recompró más del 25% de sus acciones en el mercado, con lo cual cada vez hay menos, entonces todas las ganancias y demás se calculan sobre menos acciones y mejoran los ratios. Aquí vemos otros números de Qualcomm, por ejemplo, el margen bruto, casi 66% entre facturación y gastos, o sea, de este número sale todo el resto de la compañía y tienen la posibilidad de decir qué dividendo pagan, cuánto invierten en desarrollo, en tecnología, en conocimiento y demás. El margen neto es la naranjada, casi 16%. Bueno, todos los indicadores dan números de 2 dígitos o más para arriba. Este es brutalmente alto. Vamos a ver cómo compara con la competencia. Gráfico de la derecha. Tenemos el mismo número, el margen bruto, Qualcomm, Apple, Intel, NXP. NXP es una compañía que Qualcomm quiso comprar, el gobierno chino no le permitió. O sea, también hay este tipo de guerras, si uno quiere poner un nombre, entre estas compañías de hacer compras hostiles y intervienen los gobiernos. Hace 2 años yo contaba también que a Qualcomm la quiso comprar una compañía de Taiwán, y el que trabó toda esa venta fue Trump, porque dijo que Qualcomm era una compañía estratégica para Estados Unidos y que de ninguna manera podía dejar que un país asiático la compre. Bueno, el lenguaje de Trump metido en esto también, pero a ese tipo de tecnología estamos hablando, ¿no? Sigo, Nvidia, bueno, todos tienen márgenes brutos bastante altos, el más alto de todos sigue siendo el de Qualcomm. Esto le permite hacer todo lo que les decía antes de recomprar sus propias acciones, repartir dividendos, enfrentar todas estas demandas, juicios y peleas constantes a nivel corporativo que tiene. O sea, no es digamos, para mí es una oportunidad de compra. Hoy volvió a subir casi un 3%, vale alrededor de $90. El objetivo más bajo de los analistas está a niveles de 110. Pero, digamos, quiero transmitir también que es una compañía que tiene cierto grado de volatilidad por todo este tipo tuvo una demanda muy grande que duró varios años con Apple. Finalmente decidieron acordar, ese acuerdo fue de más de $1.000 millones a favor de Qualcomm. O sea,
Imagínense el nivel de disputas que están teniendo estas compañías todo el tiempo por patentes, por pisarse, digamos, secretos industriales y demás, ¿no? Sigo. Vimos lo de los dividendos. Aquí vemos múltiplos. Price earning, casi 26 años, es alto. Obviamente, esto es comparado con las ganancias anteriores. En las compañías de tecnología, el concepto de price earning siempre hay que mirarlo más como ganancias que el mercado cree que la compañía va a tener hacia adelante, más que las pasadas, porque son compañías que crecen constantemente. Si uno analizase Amazon solo por price earning a través de la historia, no hubieran comprado nunca, porque siempre da que está carísima. Es decir, lo que vale respecto a lo que ganó, es carísimo lo que vale. Pero lo que uno paga es lo que cree que va a ganar, y de hecho sigue creciendo y sigue creciendo. O sea, es un múltiplo que sirve para cierto tipo de industrias y no para otras. Bueno, con esto finalmente espero otra vez haber sido claros. Reitero lo que hacemos en Balance, que es dedicarnos a brindar el mejor servicio. Creo que somos la mejor compañía para esto, con toda nuestra plataforma, que cualquier, digamos, cliente la puede operar desde su celular o desde su casa. Estamos, diría, 24/7 disponibles para los clientes, para lo que necesiten. Hacemos todo este tipo de análisis. Obviamente algunos salen bien, otros no tan bien. El ida y vuelta con los clientes es fundamental, siempre nos aclaran esto. Tenemos una gran mesa de operaciones, podemos ejecutar el contado con liquidación, cumpliendo con toda la normativa, a precios muy competitivos. Y, digamos, toda la posibilidad de análisis y servicio que Balance brinda a los clientes. Una vez más, gracias por haber estado, espero haber sido muy claro. Cualquier duda me consultan a mí, a mi equipo, tienen los mails, tienen el mail de sus asesores, estamos siempre a disposición para lo que necesiten, y bueno, espero que haya algunas preguntas y ya pasamos a contestarlas. Preguntas, ¿la baja en el precio del CCL afecta a los CDRs? Sí, claramente, y la suba lo favorece. Como explicamos varias veces, creo que hoy también lo repetí, el CDR tiene dos componentes fundamentales. Una es el precio, el CDR se negocia en pesos, y con pesos estamos adquiriendo un activo que se negocia en dólares en Estados Unidos. Entonces, la relación entre esos pesos y el dólar de Estados Unidos es el contado con liquidación en la bolsa, es el vehículo que nos lleva de los pesos a la bolsa americana, de ida o de vuelta. Por eso, cuando baja el CCL, el precio en pesos baja, el CDR, ¿no? Porque el precio que manda es el precio en dólares en Estados Unidos. Opinión sobre Embraer. Bueno, no tengo opinión. Sinceramente, no es una de las compañías que siga. Podemos hacer algún tipo de análisis y darles nuestro parecer, pero no es una compañía que tengamos en nuestro radar, ¿sí? En eso pensamos y queremos ser siempre honestos. Lo que no sabemos, decimos directamente, no lo sabemos. Meli está en máximos históricos. ¿Cómo la ven más allá del precio? Bueno, a ver, es una de esas compañías, como yo dije recién, Amazon. Si uno la mira por los indicadores tradicionales que uno sigue, uno no entraría porque está cara, digamos, respecto a lo que vale, respecto a lo que gana, probablemente tampoco gane dinero todavía, entonces uno diría, ¿cómo puede invertir en una empresa que pierde? Y hay veces que cuanto más crece, más pierde, porque justamente está construyendo su red de distribución, de logística y demás. Lo mismo ocurre con Tesla. Pero son compañías disruptivas, o sea, si no es Meli va a ser otra, pero crearon algo que antes no estaba, y ese algo es muy útil para mucha gente, y ayuda mucho a mucha gente, no es solo lo que la compañía gana, es Meli tiene una red hoy de clientes y consumidores y gente que si no fuese por Meli le costaría mucho consumir o vender, ¿sí? O sea, en definitiva tiene un valor agregado para toda la sociedad en su conjunto. Yo creo que más allá del máximo es una compañía que, para ponerlo en otros términos, es una compañía que si en algún momento cae de precio
20%, yo sin duda compraría. Si compro en este precio, bueno, ya es cuestión más personal de cada uno de qué riesgo quiere asumir, pero es una de esas compañías que uno no puede evitar perdérsela, ¿no? O sea, es difícil pensar que Meli deje de existir. Esa es mi conclusión. Sigo, si quiero armar una cartera de CDRs personalizada para invertir mi capital, ¿me lo tengo que armar yo solo o contacto a mi asesor y él me dará recomendaciones y soporte? La opción que quieras. Si hay gente que sigue mucho, como alguien que me preguntó en Brad, calculo que tiene información o la sigue, entonces hay gente que sigue o sabe mucho de alguna compañía o sector y se arma su propio portafolio y la sigue y lo opera y demás. O sea, Balance tiene esa capacidad de que cada uno se espera lo que quiere. Si quiere asesoramiento también lo damos, tratamos de ser bastante conscientes en eso, ¿no? Si necesitas asesoramiento para armar un portafolio, te reunís con tu asesor, con nuestro equipo, con quien quieras, y lo vemos, perfiles de riesgo, perfiles de tiempo de inversión, ¿sí? Si no nos olvidemos, estamos hablando de renta variable, y que aquí los plazos de inversión siempre se miden dirían trimestres o semestres. Cada evento empresarial en este mundo es cada 3 meses que sacan el balance. Después hay eventos todos los días, hay noticias de todo tipo, pero el dato frío público es cada 3 meses que sale un balance. Hay gente que compra y a la semana pregunta, ¿y por qué no sube? ¿O por qué bajó? Y bueno, digamos, es el libre pensamiento de lo que pasó esos 10 días, desde el último balance hasta el próximo pasan 3 meses. En el medio el mercado sube y baja todos los días por infinitas razones. Si esperamos una última baja más en los precios o ya vemos buenos valores de entrada. Bueno, buena pregunta, eso quiere decir que no hay respuesta. Para mí depende mucho de si hay o no una gran segunda ola de contagio. Es decir, los números de la economía, los que vienen saliendo, los que salieron hoy, por ejemplo, salen muy bien. Ahora entramos ahora en julio, en época otra vez de balances trimestrales. Hacia fin de julio tenemos los más importantes de toda la compañía, que van a reflejar realmente qué pasó en este trimestre de cierre, distanciamiento social y demás. El número feo ya está anticipado, todos sabemos que van a ser números feos. El tema es cuán feo es y el grado de sorpresa que van a tener esos números. El mercado está en máximos, bueno, vuelvo a aconsejar, si aconsejamos prudencia cuando estaba 30% abajo, sin saber el desarrollo de esto, más prudencia ahora, ¿no? Hay cierto grado de conocimiento en definitiva, qué es el virus y cuánto afecta y la tasa de letalidad y demás. Antes no lo había, bueno, entonces información agrega valor. Contestando, porque tampoco quiero evitar la respuesta, yo esperaría un poco a alguna corrección. Esperaría. ¿Por qué dejamos afuera de recomendaciones a Amazon? Bueno, a ver, Amazon es una compañía que me encanta, creo que la compré desde que salió el IPO, ¿sí? La dejamos afuera en este momento, en este mercado, por toda la serie de razones que mencionamos. Una compañía que no distribuye dividendos, queremos algo más seguro en este periodo. Amazon adquirió un nivel que ya los riesgos a los que se enfrenta, lo vimos también ayer en la charla de Balance Talks y lo veníamos diciendo nosotros también, no es más tanto a riesgo de mercado, sino a riesgos regulatorios, ¿sí? Es una compañía tan grande que el riesgo de que la burocracia decida partirla en 3 o 4, o ponerle más impuestos, es decir, se enfrenta a problemas que son muy difíciles de medir. Y además es una empresa muy, muy cara, en el sentido de si uno la mide como CDR, el múltiplo es 72, o sea, invertir en Amazon requiere una porción de capital importante, con lo cual para un inversor medio, por ahí significa el 100 o el 50% de todo su capital disponible para invertir en esto. Entonces, en vez de ir todo a Amazon, bueno, armemos tal vez 5, con el mismo grado de inversión o el precio de Amazon, podés invertir en otras 5 compañías.
pero es una compañía obviamente que, digamos, es imposible perdérsela también. Yo creo que ahora hace 2 años estoy esperando que caiga 30% para entrar, y sigo esperando, y bueno, yo la he visto caer 30%, entonces puede volver a caer. Todo depende de un trimestral. Un trimestral sale muy por debajo de lo esperado, al día siguiente tenés una caída de esos niveles. Y ocurren en estos papeles, en Twitter, Facebook. Es decir, son compañías que a veces juegan tan al límite de las expectativas que un mal dato hace que toda esa espuma se destruya rápidamente. ¿Cuál sería la duration o tiempo recomendado para permanecer invertidos en cartera de CDRs? Bueno, creo que respondí hace 2 preguntas. O sea, esto es renta variable. Las fotos frías se sacan cada 3 meses. Y en renta variable, yo creo que aquel que invierte por menos de un año es lo que podemos denominar un especulador o un trader. Es decir, entre un día y un año está del day trader al trader, ¿sí? Uno cuando entra en esto es porque, como digo ahora, con el 5G se está desarrollando una industria nueva. Una industria que va a ser el próximo estándar, que tal vez ese estándar dure 4, 5 o 10 años. Y el núcleo de ese nuevo estándar va a estar en los próximos 2 años. Entonces, hay que prepararse ahora, me parece, para esa industria. Pero eso implica esperar 2 años, con los idas y vueltas y demás. ¿Sí? Como cuando salió Amazon, era el nuevo estándar de comercio mundial, e-commerce y demás. Bueno, es un nuevo estándar que tardó mucho tiempo en desarrollarse. Página donde podamos ver cuándo pagan dividendos empresas, sí. Cualquier página pública, yo uso mucho Yahoo, yahoo.com, en el área de finance, ponen el ticker de la compañía, y en summary, creo que es la lengüeta summary o resumen, está cuánto vale, máximo, mínimo, motivo semana, qué sé yo, dividend yield y próxima fecha de pago de dividendos y próxima fecha de presentación de balance. ¿Cómo se cobra el dividendo? Bueno, el dividendo se cobra en dólares cable en la cuenta local comitente. Es decir, la compañía paga el dividendo afuera. Ese dividendo afuera, el banco sponsor acá en Argentina que organiza todo el tema de CDR, si tiene la custodia y el fideicomiso, es el Comafi. Antes era el Deutsche Bank, cuando se fue el Deutsche Bank, Comafi compró ese negocio. El dividendo cuando se paga afuera se acredita en esa cuenta y luego Comafi y Caja de Valores y demás reparten ese dividendo a cada comitente en la proporción de los CDRs que tienen. Hay un plazo, no es que la compañía pagó dividendo ayer y lo tenés acreditado. A veces pasan 2 semanas por ahí para que te lo acrediten, pero finalmente te lo acreditan. Bueno, a ver, últimas 2 preguntas y ya cerramos. ¿Cómo se cobra el dividendo? Si puede reinvertirse. Puede reinvertirse, me quedó pendiente eso. Lo que pasa es que el mercado de CDRs es mayormente en pesos, sobre todo ahora con todas las restricciones, con lo cual tendrías que pasar ese cable a pesos y después con esos pesos reinvertís. Entre las empresas de 5G no menciona Intel. ¿Está quedando fuera de la competencia? No, no, todo lo contrario. Obviamente está dentro del área de 5G, pero no es exclusivamente de 5G. ¿sí? Intel tiene una serie de negocios que están en los chips de todo lo que nos rodea. No la quise incluir porque no es exclusiva de 5G. Si quiero armar un portafolio de 5G con pocos papeles para que la inversión sea baja, digo, bueno, ¿cuáles son los que realmente van directo a esta tecnología? Y son esos que tenemos ahí recomendados. Intel sí lo pondría, obviamente. De hecho, Intel, la charla pasada la recomendamos bastante fuerte, seguimos con esa recomendación. Un punto que quiero aclarar, porque algunos me lo observan, es, si yo en una charla recomiendo un papel y a la siguiente no quiere decir que la haya dado de baja. Lo que no quiero hacer es aburrirlo con el mismo papel todo el tiempo. Si algún día algo dejó de gustarnos, obviamente lo vamos a avisar a los asesores y demás, ¿no? Y a todos los clientes.
Tratamos de ir renovando la charla para que sea atractiva e incorporar información nueva, pero todo lo que venimos hablando lo seguimos sosteniendo y tratamos de convencernos de lo que hacemos y sostenerlo en el tiempo, sobre todo, ¿no? Así como digo que las fotos frías cada 3 meses, bueno, las recomendaciones que hacemos tienen que superar esos 3 meses también. Si no, deberíamos hacer una charla todos los días para hacer day trading, y lo que compré ayer hoy subió 3% y lo vendo, y es imposible de manejarlo prácticamente. Bueno, con esto creo que cubrí todo. La grabación de la charla va a estar disponible a partir de mañana en redes sociales. Cualquier duda, concepto, idea que no quedó claro, nos llaman, nos avisan, o cualquier recomendación o sugerencia que tengan, siempre son bienvenidas. Como digo, siempre crecemos a partir de los errores y esperemos que nos los hagan notar, así que un gusto haberlos tenido y hasta la próxima.